¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. 21 horas en este momento en Asunción. La temperatura está en 16,4. Y la sensación térmica igualita. Va a seguir bajando. Mañana inestabilidad, ustedes ya saben, hasta el viernes. Y después ya subiendo la temperatura. Pero mañana hay que estar medio preparado por si te caen algunas gotas. Hay temas de la agenda pública, estimados amigos, que efectivamente nos tocan y bien de cerca. Muy de cerca. Por ejemplo, el tema hospital de clínicas, por lo que tiene que ver con la atención de salud, que ya lo sabemos, y lo vamos a hablar hoy con nuestro compañero Gastón Ortiz, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Buenas noches, Enrique, Arturo, un saludo a la audiencia. Huelga en clínicas, aunque aparentemente ya se estila algún tipo de acuerdo. Esta semana se podría definir levantar la medida de fuerza. Están solicitando una ampliación presupuestaria de 92.000 millones de guaraníes. Un 25% dicen ellos para lo que son reajustes salariales, escalafones, que es en realidad el principal objetivo de los gremios. Y además de verse afectados los servicios en el hospital de clínicas, el punto también es que hacen manifestaciones sobre la avenida Mariscal López, zona de San Lorenzo, y bueno, eso también de alguna forma afecta al ciudadano común y es, digamos, el mecanismo para hacerse sentir realmente. Es verdad, es verdad. Y vaya que se hacen sentir. Y nuestro compañero Arturo Godoy tiene el tema, estimados amigos, de un proyecto de ley que se está gestando en el Frente Guazú, que pretende abordar el problema o el tema de los alquileres. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo viene ese proyecto? Buenas noches, Enrique y Gastón. Sí, el Frente Guazú está presentando un sorpresivo proyecto de ley para regular los precios de los alquileres, principalmente en Asunción. El tema de prohibir cualquier tipo de discriminación a los potenciales clientes e incluso plantea tomar algunas, expropiar o disponer, como dice la ley, propiedades ociosas, ya sea de personas, de propiedades privadas, estatales e incluso del IPS, un tema que inquieta a muchas personas, especialmente a los asegurados. Correctísimo. Vamos a abordar estos temas, estimados amigos. Ustedes tienen a disposición el WhatsApp de nuestro programa 0971-444-200. Yo les quiero explicar el tema que nosotros tenemos con el WhatsApp. Nos encanta que ustedes nos escriban, que nos reten, que comenten. Lo que queremos hacer es que esto salga automático, pero estamos viendo cómo hace la mecánica porque todavía no entendemos muy bien el tema. De cualquier manera, todo lo que llega está siendo recibido por producción y obviamente lo vamos a leer en la medida en que el debate aquí, la discusión, la conversación sobre la presentación de estos temas nos dé oportunidad. Así que, por favor, que siéntanse libres de mandarnos sus comentarios sobre cualquiera de los temas que estamos abordando o sobre el tema que ustedes prefieran, simplemente. Gastón, empiezo contigo porque esta mañana nosotros hablamos con Jorge Yubi en Cardinal, en las 7:30, y quiero clarificar nomás la cuestión cifra, porque él nos decía, de los 92.000 millones, entre 45 y 50% en realidad es para el tema insumos, y el otro 45-50% es el tema salarial. ¿De dónde sale el 25%? Bueno, en realidad los líderes sindicalistas son los que hablan de ese 25%, en realidad un poco más, porque de 92.000 millones de guaraníes, el objetivo es que 25.000 millones sea destinado a recategorizaciones, como así también la nivelación salarial, algo que los trabajadores vienen exigiendo y algo que la universidad se comprometió con un contrato colectivo. Es un contrato colectivo que no se puede aplicar porque no hay disposición presupuestaria, dicen las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción. De hecho, que es una realidad, o sea, hay un hecho fáctico, o sea, si no tenés el dinero no podés cumplir, aunque el contrato en realidad obliga, en este caso a la Facultad de Medicina, a cumplir. 77.000 millones hablaban de insumos, medicamentos y también equipar la nueva sede en realidad un nuevo hospital escuela que se está montando en Santa Rosa de Laboral, departamento de San Pedro, y digamos ese es el pedido. Y obviamente es una realidad, hay una necesidad en el hospital de clínicas, pero obviamente los sindicatos tienen su principal punto, o sea, la lucha gremial, y estamos hablando de 8 de los 9 sindicatos del hospital de clínicas que se sumaron a esta medida de fuerza. Lo que plantean es que una vez por todas se pueda cumplir
ese contrato colectivo que estipula una recategorización, que estipula, por ejemplo, que un profesional gane como mínimo 4 millones de guaraníes. Hay muchos profesionales que están ganando 2 millones de guaraníes, es lo que dicen. Y también hay que entender algo, Enrique, el Hospital de Clínicas no está dentro del sistema de salud pública. Es de la Facultad de Medicina. Claro, es un hospital escuela, o sea, la razón de ser de ese hospital es enseñar. Y como segunda razón es, como extensión universitaria, brindar un servicio a la sociedad. Entonces, ¿cuál es la dinámica? El Estado le da a la Universidad Nacional de Asunción y se administra a través de la Facultad de Medicina recursos para que funcione el hospital escuela y que brinde un servicio a la sociedad. Digamos, ese es el concepto, no es el concepto de salud pública gratuita. Totalmente de acuerdo. Ahora, etcétera. yo te quiero contar o quiero repetir un poquito lo que hablamos esta mañana con Yubi, porque a mí me parece, y después te voy a pedir el detalle del cuasi acuerdo, protoacuerdo, preacuerdo, no sé cómo podemos llamarle. Porque para mí el punto se centra en una cuestión que, y esta mañana le insistí muchísimo a Yubi, esto, administración financiera. Le explicaba yo a él, y ahora lo planteo de vuelta como para que vos puedas después profundizar un poco el tema, si es que no estoy equivocado. Ellos dicen que hace 3 años tienen estos reclamos. Lo que yo le planteo es cómo puede ser que estos reclamos no se hayan satisfecho por la vía presupuestaria. Y por la vía presupuestaria, además, con el concepto de administración financiera que tiene la ley de administración financiera. ¿Qué quiero decir con esto, amiga? Que cuando un hospital universitario, un hospital escuela o cualquier hospital tiene un agujero en su construcción de insumos, es decir, lo que necesita para poder funcionar como hospital, de 45.000 millones de guaraníes, según la cifra que hoy nos daba Yubi, aunque es un poco diferente a la que estamos mostrando aquí. Estimado amigo, algo está fallando en la administración financiera. ¿Qué es administración financiera? Y yo voy a usar un poquito la referencia de cómo se maneja el presupuesto nacional, el presupuesto general de gasto. Nosotros hacemos un presupuesto, se vota por el Congreso, esto establece una cantidad de recursos. Eso va al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene una ley que le dice, señor, con los recursos reales vos vas a hacer las asignaciones mediante lo que se denomina pues administración financiera. ¿Qué quiere decir? Que hay recursos que van a llegar más tarde o hay recursos que no van a llegar y eso no se pone. Entonces yo le decía a Yubi, Gastón, ¿cómo puede ser que ustedes en la administración financiera del Hospital de Clínicas no puedan haber visto durante 3 años un agujero no de 100.000 guaraníes, no de 10 millones de guaraníes, de 45.000 millones de guaraníes? Quiere decir que el administrador del hospital, yo le dije la palabra que voy a repetir ahora, pero no porque quiero ser grosero, sino porque me parece que corresponde. Quiere decir que el administrador del hospital es un idiota, un tipo que no ve un agujero de abastecimiento de 45.000 millones de guaraníes, tiene un problema, a mi modo de ver, en el cerebro, creo. La cuestión es la siguiente, es que el Hospital de Clínicas tiene aranceles, es decir, también hay una recaudación por la prestación de los servicios, y lo repetimos, no es salud pública. No es salud pública, eso está clarísimo. No es gratuito, pero tiene una dinámica, y repitiendo, el Estado le da 70 millones de dólares a la Facultad de Medicina para destinar para el hospital escuela, para que ahí se formen los médicos y que haya una extensión universitaria. O sea, esos 70 millones de dólares, el concepto no es salud pública, sino enseñar y que haya un servicio. 70 millones de dólares, pero alrededor de $1 millón, unos 6.000 millones de guaraníes, es lo que recauda por el costo de los aranceles que conlleva prestar esos servicios. ¿Qué sucede? Cuando una persona se va y no puede pagar, solicita la exoneración y por lo general se le da. Pero si no podés, si es que no se puede dar la exoneración, si es que no hay insumos, si es que no hay medicamentos, pues es el propio usuario el que va y compra. Doy otro ejemplo. Un asegurado del IPS que se va al Hospital de Clínicas le piden, por favor, o sea, no te vamos a dar insumos, porque IPS tu seguro te va a dar insumos. Nosotros no, porque estos insumos preferimos darle a gente que no tiene recursos. La ampliación es de 15 millones de dólares, los 92.000 millones de guaraníes, o sea, de 70 pasar a 82 millones de dólares, cubrir las cuestiones del personal de blanco,
tener más insumos para el hospital de clínicas y una gran parte va al Hospital Escuela de Santa Rosa, el nuevo, que creo que ahí está la diferencia de los montos que estamos, que estamos otra hablando. Otra cosa que yo le planteé también a Yui, que sinceramente a mí no me pareció satisfactoria la respuesta del director del Hospital de Clínica esta mañana, que fue: ustedes desmontaron el esquema de los hermanos Ibarrola, ustedes desmontaron el esquema por el cual se produjo una notecalle, y Yui no me pudo contestar satisfactoriamente la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto, Gastón? Y para resumir para la gente que está que sigue habiendo una rosca. Sigue habiendo en el Hospital de Clínica corrupción gigantesca. Y entonces, ¿cómo le van a pedir a los contribuyentes paraguayos que estén dando más plata a una situación que no está arreglada? Es decir, es la misma cuestión con el impuestazo de Benigno. Le estamos dando más plata para que concentren la riqueza en unos ladrones y no en la gente que necesita. Entonces yo honestamente creo que no. Y además cuando uno mira las direcciones de los sindicatos, son las mismas direcciones que avalaron 100%, señora, la actuación de los hermanos Ibarrola y todo el esquema que había en clínica. Es una realidad. De hecho que muchos sindicalistas fueron salpicados justamente estuvieron también con el caso de una nota de calles. Pero digamos, hay una realidad, o sea, hay una necesidad en el hospital de clínicas, no tiene que prestar un servicio de salud pública y lo hace. De hecho que el argumento de muchos sindicalistas, no solamente de los sindicalistas, sino que también de los sectores que están apoyando y piden la ampliación presupuestaria, ellos comparan números entre el sector público y privado. O sea, ellos dicen, nosotros tenemos 70 millones de dólares, nosotros prestamos servicios por valor de 222 millones de dólares comparando con el sector privado. O sea, si te vas a hacer una cirugía, si te vas a hacer un tratamiento en el sector privado, te va a costar X. Va a costar, o sea, todos los servicios que están ofreciendo va a costar 222 millones de dólares. Y ese, digamos, el argumento es: denos más recursos porque nosotros con esta cantidad de dinero estamos ofreciendo recursos 3, 4 veces mayores. Claro, haciendo el cambio comparando con el sector privado, no con el sector público, porque ahí en realidad cerrarían bien los números. Y como yo ya te lo había mencionado, el secretario del gabinete, Julián, ya estuvo hablando con varios dirigentes sindicales. ¿Cómo viene la mano? Simplemente no es una confirmación, pero algunos dirigentes gremiales anunciaron que hay conversaciones, o sea, es posible que esto se levante. Y de hecho que el año pasado y el año antepasado también se había anunciado una huelga de 30 días, se inició y duraron menos de una semana. O sea, es algo relativamente normal que se dé este tipo de... Yo quiero agregar una cosa también ahí, Gastón, porque yo pido disculpas, o sea, no es que pido disculpas, pero quiero explicar, estimado mío, yo en general de los sindicatos públicos paraguayos desconfío profundamente. Porque los sindicatos públicos paraguayos son hechura de la Asociación Nacional Republicana con muy pocas excepciones. En consecuencia, cuando el sector público paraguayo genera alguna situación de protesta, entre comillas, social, mi primera actitud, es decir, es, espera un momento, que el líder del Partido Colorado está detrás de esto. Y acá hay una cuestión en clínica que es, a mi modo de ver, un problema estructural. Y yo sé que se van a enojar por lo que voy a decir, pero discúlpenme, señores, me chupa un huevo. El punto es así. El hospital de clínica, primera cuestión, tiene el mayor presupuesto hospitalario de toda la República del Paraguay de lejos. Un solo hospital, 70 millones de dólares. Ya quisiéramos tener los hospitales del sector público con ese abastecimiento. Número 2, el padrino de la estructura política del hospital de clínica se llama y sigue llamándose y se llamó desde el principio Juan Carlos Galaverna. Y por tanto, cuando estas personas salen con toda impunidad a cerrar las calles y a generar un lío, entre comillas, para que la sociedad diga, ay, ¿cómo no le dan a clínica? Yo digo, otra vez querés plata, papá. Espera un momento. Y encima no se arreglaron las cuestiones de corrupción del hospital. Entonces, no es que estamos dando plata en realidad para el proceso electoral del Partido Colorado, como siempre, pregunto.
con la excusa de los médicos y de los pobres, como hacen siempre. Siempre hicieron eso. Es la especialidad del Partido Colorado. Lo concreto es que hay un contrato colectivo que no se cumple. Pero el Más contrato allá de eso, hay un contrato colectivo, se llegó a un acuerdo, no se puede cumplir. No, yo puedo, ¿sabes por qué te digo? Espera, atendé a esto. Pues yo lo que te digo es, cuando vos 3 días de huelga hacemos y justo le recibe el secretario general de la Presidencia de la República y dice, está todo bien, sí le vamos a dar la plata. Nuestra plata para operadores del Partido Colorado. Vos me decías, hay contrato colectivo que no se cumple. Correcto. ¿Quién hizo el contrato de los taxistas? ¿Y por qué? Enrique Riera. Te pongo como paralelo, ¿entendés? Entonces, yo honestamente me encantaría, vamos a que el hospital de clínica sea un hospital modelo a nivel mundial, si querés. Pero dejen de robar, chicos. Otro detalle interesante sobre esta discusión es la ley del presupuesto general de gastos de la Nación de este año, figura el presupuesto destinado al hospital de clínica, 70 millones de dólares. Y el Congreso había blindado esos recursos, es decir, neta y exclusivamente tiene que llegar a clínicas, no se puede topear. Y el rectorado, en realidad la asamblea universitaria, ya viene haciendo, años anteriores también lo habían obtenido, plantea una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley del presupuesto, para que el rectorado pueda disponer de esos recursos y eventualmente aplicar un tope, o más que nada disponer, hacer un juego de malabares con ese dinero. Y esa es una discusión que también se da entre los sectores que ahora se están manifestando y las mismas autoridades del hospital, de la facultad y del rectorado. El rectorado está pidiendo, o sea, para hablar rápido mal y pronto, vos corregime, Gastón, yo digo mi opinión nomás, Arturo, vos estás muy calladito y no sé por qué estás tan calladito. Estoy escuchando atentamente lo que está pasando. Porque mi punto es el siguiente, ¿verdad? Ustedes están pidiendo permiso para que para malversar fondos. O sea, porque cambiar para eventualmente topear. No, por eso te digo, porque cambiar partida presupuestaria fuera de la ley de presupuesto se llama en todos los países del mundo malversación. O sea, partida te dice compre plastilina y vos usas ese dinero para comprar goma arábiga, o compre tomate y usas ese dinero para comprar mandioca. Eso se llama, señor, señora, amigo, amiga, malversación de fondos y es un delito. No se puede hacer eso con la ley de presupuesto. ¿Y eso argumentando la autonomía universitaria? Se puede topear. Sinceramente, desconozco el argumento de la acción de inconstitucionalidad. El año pasado la obtuvieron. Tiene una medida cautelar, todavía no se definió la cuestión de fondo. Para variar. Pero hay una medida cautelar que autoriza al rectorado a topear. Es decir, si era 70, poder topear y bajar, por ejemplo, a 65 para una reorganización presupuestaria. Estipulado en la ley. No, por eso, yo me quedo neutro. Yo lo que te digo es, a mi modo de ver, o sea, mi apreciación sobre el tema es, nos están conmoviendo con un hospital que solía ser de atención para la gente de menores recursos, entonces nos mueven el corazón, pero la realidad concreta es que la plata no se va a la gente de menores recursos, la plata se concentra en un grupo político partidario de médicos desde hace 30 años y eso no se ha modificado. Entonces yo le pido al señor Yubi, al decano Laurentino Barrios, mi doctor Laurentino, papá, discúlpame, pues cuando arreglen eso, veamos las cuentas y vamos a poner la guita. Pero mientras tanto, ¿por qué? Porque ustedes cerraron la calle. Y los estudiantes están muy callados, Gastón. No dicen nada. Hay como un apoyo institucional, pero no práctico. O sea, no están en la calle, no hay una movilización real. No es tanto la cuestión de docentes, es más bien la cuestión de los trabajadores de Blanco. Estamos hablando de 6.000 funcionarios que tiene el Hospital de Clínicas, como ellos son los que prestan, los futuros prestadores del servicio de salud tendrían que estar interesados en que no se malverse ese dinero. Hay médicos que en realidad el apoyo general es para conseguir más recursos. Siempre se dice, ¿qué pasó de los universitarios médicos que pelearon contra la dictadura y ahora están tan calmados? Hay un apoyo, no son los que están saliendo en la calle, y es más, muchos médicos tampoco están en la calle. Los que están en la calle haciendo el trabajo sucio son personales de Blanco.
O más que sea, nada. enfermeros y compañía. Enfermeros, sí, obstetras, otros personales de blanco que no Claro, son... una me nota gustó- calle no llegó a la médico. Facultad de Medicina. Me gustó tu definición. El trabajo sucio. Sí, porque hacer ruido, es molestar para hacerse sentir y lo pueden hacer de esa forma. Mariscal López es una avenida importante, uno de los principales corredores de la, Sí, claro, uno de la los zona corredores centrales de metropolitana. acceso. Entonces cortar, aunque sea en forma intermitente, genera una congestión vehicular y se hace sentir realmente la movilización. O sea, y obviamente estamos hablando también de la huelga en materia de servicios, que no se presta, solamente se prestan servicios de emergencia, pero consultorios y otros demás servicios no están activos en estos momentos. Mientras vos estabas hablando, yo estaba buscando en mi agenda la anterior entrevista que le habíamos hecho a Jorge Yuy, que fue el lunes 15, este lunes pasado. Y para hacer un desglose un poquito del reclamo salarial. Ya dejamos de lado la parte de insumos y mira lo que tengo anotado aquí. ¿Qué están pidiendo los estimados amigos de clínica? Que se les pague por hora nocturna, que se les pague bonificación por título. Espera un momento, vos no tenés que ser médico para estar en el hospital de clínica, sí tenés que ser médico, ¿verdad? Y encima te tenemos, o sea, ¿por qué te contratamos? Porque sos médico. ¿Por qué? Porque tenés que ser médico. Y encima querés un extra porque tenés el cartoncito de médico. ¿No será por posgrados, maestrías? Y también por grados y maestrías, pero no se trata de eso. O sea, a ver, no se trata de eso, posgrado y maestría, ¿para qué vos haces? Es para poder hacer la atención médica, ¿verdad? O sea, eso requiere un premio. Y insalubridad. A ver un poco. Vos sos médico, ¿trabajás con enfermedades o no? O sea, ¿quién te obligó? O sea, es obligatorio. ¿Cómo sos médico y no trabajás con enfermedades? Y por eso tenemos que pagarte extra, bro. Yo te admito que vos me digas, Gastón Ortiz, periodista, va a tener que entrar a trabajar en la epidemia de dengue. Entonces, insalubridad. Porque él es periodista. Su trabajo es una compu y salir a la calle. Pero médico, chico. Pero, espera un momento. Vos no tenés que trabajar con enfermedades. No es eso lo que estudiaste, no es lo que querés. Y tenemos que pagar eso, bro. Y no es eso parte del salario. O sea, a ver, ¿por qué te pago yo para que atiendas enfermedades? ¿Por qué? Porque sos médico, ¿verdad? ¿El salario para qué? Para que seas médico. Entonces, el salario no está para que vos atiendas eso. Pero yo quiero un extra. Por eso yo te digo, Gastón, a mí no me cierra hacia el espectáculo, pero ni a hilo. Porque estos tres ítems que ya anoté que me dijo Yuy, a mi modo de ver son prebendas. ¿Para quién operadores del Partido Colorado? Operadores del Partido Colorado. Vuelvo a insistir. No, yo sé. Lo veo como una victoria del sector trabajador. Me estás hablando de operadores, está bien, pero fueron años también de estar haciendo esto, de estar peleando, de conseguir. Y para más consiguen un contrato y todavía no se puede ejecutar. Te voy a poner un ejemplo. Perdón por no ser tan claro. Gastón Ortiz viene y le dice a Natalia Zucolillo, yo quiero trabajar de periodista. Genial, te contrato. Pero vos me vas a dar un extra por escribir en computadora. Espera un momento. Pero no es ese tu trabajo. Sí, pero yo quiero un extra. Porque se van a gastar mis dedos. Pero ese no es el trabajo. Sí, vos me tenés que pagar un extra. Pago de gasto de dedo. Y además, me tenés que pagar un extra por salir a buscar notas en la calle. Pero ese no es el trabajo, mi querido Gastón. Sobre el punto, muchos sectores consiguieron que estar sentado todo el día en una computadora es insalubre, por lo que se tienen que reducir las horas de trabajo. Creo que se puede plantear. No sé si me animaría, pero creo que se puede plantear. Cada uno tiene puntos, no van a terminar nunca el Sí, debate. No, o sea, Yo entiendo la cuestión de la prebenda, entiendo la cuestión de lo que se plantea, cómo se ha manejado. Eso no quita el hecho de que sean trabajadores que hoy en día están exigiendo mejores condiciones laborales y que sí, de alguna forma, el hospital de clínicas, si bien hablaban y mostraban números del sector privado, sí es un hospital que sin ser parte
de salud pública está brindando un servicio a la sociedad. O en todo caso, que se cambie la política pero a cambio de sanitaria. 70 millones de dólares de los contribuyentes. No, ¿verdad? yo lo que te digo nomás es, o sea, dame 70 millones de dólares y vamos a distribuir entre los hospitales y dejar nomás que hagan eso como cualquier otra facultad de medicina que no es de la nacional. Y vamos a ver qué sale de ahí, porque honestamente me parece que se están yendo de mambo. O sea, y además me están cobrando, o sea, discúlpame, Gastón, con todo respeto, me están metiendo la mano en el bolsillo. ¿Entendés? Lo mismo que yo te diría a vos, como periodista, che, Gastón, vos me querés cobrar el uso de dedos, ¿no? Por la computadora. Disculpame, andate a última hora, papá. ¿Entendés mi punto? Estaría O sea, bueno una auditoría en la facultad. en el hospital. A mí no me cierra el espectáculo, no me cierra, ni por el tema insumo, ni por el tema de cuáles son los... Yo no discuto que hay gente que trabaja, o sea, a ver, yo no discuto que son trabajadores. Esa parte no estoy discutiendo. Lo que digo es, hay trabajadores avivados y hay trabajadores. Y los que están usufructuando la sombrilla protectora del gran partido Colorado son trabajadores avivados, que son la mayoría del sector público. No te me quedes callado porque me das miedo, papá. No, espera, déjate de bromar. Tenemos distintos puntos de... No, es que está bien, correcto, pero, o sea, vos le darías, aunque sea una preventa comprobada. No, de hecho que no se comprueba la preventa, estamos hablando de presunciones. Lo que sí estoy diciendo que de alguna forma se tiene que cumplir el contrato colectivo. O sea, hay un acuerdo de las partes, un acuerdo de la universidad, un acuerdo con el sector que trabaja ahí en el hospital. Entonces tiene que buscar la manera de hacer efectivo ese. Sí, pero el acuerdo... Lo están congelando con falta de presupuesto. El acuerdo es la consecuencia de un movimiento de fuerza histórica nomás, ¿verdad? O sea, en un momento dado de la historia, dos partes se pusieron de acuerdo en decir esto va a ser el acuerdo, ¿verdad? Bueno, esas dos, mi punto, y te juro que termino con eso, mi punto es, eso se logró porque este sector, que es el sector de los trabajadores, es un sector protegido del Partido Colorado. Y no tiene nada que ver con las necesidades reales, ni del hospital, ni de la población, ni de la universidad, sino con la necesidad electoral del Partido Colorado. Entonces mi punto, y termino con esto, te juro, Gastón, pero puteame libremente, no vayas a sentirte, mi punto es sencillo. Señores, a mí me tienen que mostrar que la razón de ser del acuerdo tiene que ver con el hospital, con el público y con los medicamentos. Y no me pudieron mostrar eso, nunca jamás. Una apreciación. Justamente el proyecto de ley de Patria Querida, que modifica la ley de la función pública, la 1626, que pretende eliminar el tema de la antigüedad de los 10 años, de los 2 años. Una parte dice que los sindicatos ya no podrán más establecer acuerdos en los que se pongan en juego el presupuesto general de gasto. Por supuesto. ¿Verdad? Que un sindicato, una fuerza organizada, no puede andar haciendo acuerdos en base a presupuestos que no están disponibles. Te voy a poner un ejemplo ahí, Arturo, porque a mí me parece fundamental lo que acabas de agregar a nuestra conversación, ¿verdad? Pues yo les quiero recordar a toda la gente, estimados amigos, uno de los acuerdos colectivos que lastra a la República del Paraguay y que es una vergüenza y por el cual deberían irse presos los autores, es el acuerdo colectivo de trabajo que tiene la Municipalidad de Asunción, donde se establece, estimados amigos, aunque ustedes no lo crean, que si Arturo es empleado y se muere, no se llama a un concurso para la vacancia, se le llama a su hijo, como si esto fuera una monarquía y como si la municipalidad fuera un feudo. Entonces es el duque Arturo y después el marqués y el duquecito, porque eso es un acuerdo colectivo. No, eso es una estafa colectiva. ¿Quién hizo la estafa colectiva? La Asociación Nacional Republicana. Un intendente colorado, con concejales colorados, con sindicatos colorados. ¿Y eso es legítimo? No, es un robo. ¿Entendés? Y está en un acuerdo, y es un acuerdo colectivo. Y vos me vas a decir, y yo puedo decir, no, pues los trabajadores, no. Es un robo, mi querido Gastón. Es un robo. No está bien, lesiona la Constitución. Yo recuerdo cuando perdió Nicanor Duarte Frutos, ya venía el cambio de gobierno, Nicanor avaló y firmó lo que quería sobre nuevos contratos colectivos, porque como se venía el cambio de gobierno, todos aseguraban de que no iban a ser tocados por el gobierno entrante, y fue una locura de contratos colectivos en aquella época. Cada ente público sacó la versión que quería, de que no podían ser tocados, que iban a ser organizados y que
Y a raíz de eso tuvimos Y ahí estamos. esta cantidad de funcionarios que tenemos ahora. 300.000 funcionarios Claro. públicos que le cuestan al país no sé cuánto. Tenemos que ir a la pausa, señores. Un ratito estamos con ustedes de vuelta.